Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. La palabra que vamos a compartir en la mañana de hoy está titulada Una alianza sin fronteras. Una alianza sin fronteras. Y vamos a tomar como versículo base Ezequiel capítulo 47, del 1 en adelante. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabat, y entrará en el mar, y entradas en el mar recibirá sanidad las aguas, y toda agua viviente que nadare por donde quiere que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En Gadí hasta En Englat será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedará para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Gloria a Dios. Antes de continuar, si alguien puede bajarme el nivel del abanico en el 3, por favor, porque me está volando la página. Amén. Aquí el profeta Ezequiel estaba escribiendo una visión que él tuvo. Dice que él fue llevado a un templo, del cual debajo del umbral del templo dice que salía una agua viva. Cuando hablamos de debajo del umbral, el umbral es la parte baja de la puerta. O sea que dentro de esa puerta es donde estaba ese manantial de aguas vivas. Y era tanta la que tenía que el agua estaba pasando por debajo. Dice que esa agua salían del templo
de adentro hacia afuera, y que por donde quiera que pasaba, esa agua iba llevando vida a cada una de las cosas que iba tocando. Mencionó, ¿verdad?, que esas aguas descendían por el Arabat, que el Arabat es un desierto. Dice que por donde quiera que pasaba toda esa agua, dice que a uno y al otro lado, dice que habían árboles frutales, árboles que servían para dar fruto y para medicina. ¿Y sabe qué? Ese río que fluye de adentro del templo representa la gracia de Dios, el Espíritu Santo y la vida de Dios en cada uno. Porque por donde quiera que va pasando, el río de Dios va dando vida a cada una de las cosas que va tocando. Y iba fluyendo constantemente, y por donde quiera que pasaba, todo era tocado. Porque por donde el Señor viene y por donde el Señor pasa, se nota la diferencia de que el Señor pasó por ahí. Porque cuando uno estaba muerto en delitos y pecados, cuando el Señor derramó su río de agua viva en cada uno de nosotros, Él nos dio vida. A cada uno de nosotros nos dio vida. Porque en algún momento estuvimos fuera de sus caminos, fuera de su presencia, fuera de Él. Pero cuando Él derramó ese río de agua viva en cada uno de nosotros, recibimos la vida del Señor Jesucristo, cada uno de los que estamos aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora bien, la palabra dice que ese río iba brotando debajo del umbral. ¿De dónde? De la parte más profunda del templo. Era que iba saliendo toda esta agua. ¿Y sabe qué? Como dice que era de lo más profundo que salía, quiere decir que el cambio comienza es en el interior de cada uno de nosotros, no en el exterior, porque en el exterior podemos ver muchas cosas muy bonitas, pero lo que sale del interior es lo que verdaderamente importa. En una ocasión, los fariseos se acercaron a Jesús y le estaban reclamando que por qué los discípulos comían sin lavarse las manos. Dice que Jesús le dijo a ellos que lo que importa no es lo que entra dentro de nosotros, sino lo que sale, porque lo que sale, sale del corazón. Y nuestra boca, nuestras acciones, nuestra forma de caminar son un reflejo de lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso muchas veces el hermano Chito dice en otras ocasiones que hay gente que dice que se tiene boca de diablo y corazón de Dios. Y eso no es así, porque la palabra nos enseña que de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, dulce y salada, porque o es dulce o es salada. Y si lo que está en tu corazón es la vida de Dios, entonces eso es lo que va a salir de ti. Pero ¿cómo tú puedes dar lo que no tienes? Si la vida de Dios no está en tu interior, ¿cómo tú puedes dar vida a lo que está frente a ti? No podemos dar lo que tiene. Por eso cada uno tenemos que procurar, ¿verdad?, dar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hay dentro? El Espíritu Santo del Señor. El Señor dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo. Le dejaré el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Y cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, es lo que podemos dar entonces a los hermanos. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, lamentablemente no podemos darlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús dice en su palabra, en Juan 7:36, que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, como dicen las Escrituras. O sea, es creer en el Señor, pero no es creer como el mundo cree a día de hoy. Porque el mundo a día de hoy dice que cree en el Señor, pero cuando tiene un problema, lo último que hace es pensar en el Señor. Cuando las cosas están bien en su vida, lo último que hace es pensar en el Señor. Y piensan en cuantas cosas vean posible, menos en el Señor. Entonces, verdaderamente están creyendo como dice las Escrituras. Porque la palabra dice que cuando tú le crees al Señor, como dicen las Escrituras, entonces el Señor se convierte en el centro de tu vida. Se convierte en lo primero en tu vida. Se convierte en aquello en lo cual tu vida gira en torno a Él, que es en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra es clara cuando dice que el que cree en mí, como dicen las Escrituras, no como mucha gente dice que yo tengo fe en Dios o que yo tengo fe en Jesucristo.
Hay que ver en cuál Jesucristo es que verdaderamente ellos creen que tienen fe. Porque uno tiene que creer como dicen las Escrituras. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos dice en Jeremías 17:9 que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y ahí mismo nos da la respuesta. Dice, yo, Jehová, que escudriño los corazones, ese es el que conoce el corazón. Porque a veces nosotros creemos dentro de cada uno de nosotros que quizás estamos bien, que quizás estamos caminando de la manera correcta y a veces nos estamos engañando a nosotros mismos y creemos que verdaderamente yo puedo decir, no, porque yo soy justo, porque yo camino recto, porque yo hago tantas cosas, pero muchas veces nuestro corazón nos engaña a cada uno de nosotros. Por eso fue que la hermana Raquel mencionaba, ¿verdad?, acerca de Job el viernes pasado. Y él, si bien es cierto que Job, dice la palabra que era un hombre irreprensible, que era perfecto, que Dios lo estaba elogiando, dice que en ningún momento atribuyó a Dios las cosas que le pasaron, pero vivía quejándose constantemente después de la cosa que venía y le pedía al Señor que incluso que hasta le quitara la vida. Y después que Dios trabajó con la vida de Job y lo procesó durante todo ese tiempo, a lo último Job lo que dijo fue que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque nuestro corazón a veces nos puede hacer creer que estamos bien delante del Señor y muchas veces no es lo que está pasando verdaderamente con cada uno de nosotros. Por eso no podemos caer en dejarnos llevar por nuestro propio corazón. Se escucha muy popularmente la frase que dice, sigue tu corazón, guíate de lo que tu corazón diga, pero nos vamos a dejar guiar de algo que es perverso, de algo que es engañoso, de algo que no siempre tiene la razón o las cosas no siempre son como creen, porque la palabra que dice que tenemos que dejarnos guiar es por el Espíritu Santo del Señor, que tenemos que dejarnos guiar por la voluntad del Señor. Porque si esa frase fuera cierta, entonces no fuera por la voluntad del Señor, sino que fuera por mi voluntad y por tu voluntad. Pero tenemos que dejarnos guiar siempre por el Señor. Por eso la palabra nos enseña en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Es del corazón que emana la vida. Con la boca podemos confesar para salvación, ¿verdad? Pero con el corazón creemos para vida eterna. Porque el cambio comienza, es dentro de cada uno de nosotros. El cambio no comienza en lo exterior, sino en lo interior. Porque ese río de vida que fluye en cada uno de nosotros comienza a brotar de adentro hacia afuera. Y lo que tenemos dentro, entonces se refleja fuera de cada uno de nosotros. No tenemos que guardar el corazón. ¿Y cómo yo guardo el corazón? No dejando entrar cosas que yo sé que son dañinas. Ahí yo estoy guardando el corazón. Así como cuando tú estás verdaderamente en el plano natural, que tú comes bien, que tú duermes bien, que tú te ejercitas, que haces tantas cosas que médicamente son saludables, así también tienes que guardar tu corazón. Cuantas cosas espiritualmente son saludables, es donde tú tienes que ejercitarte en la piedad, en el amor, en la fe, en la oración, en la escudriñación de las Escrituras. Es donde tenemos que ejercitarnos. ¿Para qué? Para guardar nuestro corazón. Porque cuando guardamos nuestro corazón, entonces ese río de vida que el Señor ha depositado comienza a fluir. Y no solamente produce un cambio en nosotros, sino que también produce un cambio en los que nos rodean y en nuestro entorno. Por eso, cuando Jesucristo se refirió a los fariseos, dice que Él le dijo a sus discípulos que no se dejen llevar de la levadura de los fariseos, de las cosas que los fariseos decían, ¿verdad? Porque Él lo comparó, que eran como un sepulcro blanqueado. Dice que por fuera
está una cosa muy linda y lo podemos ver cuando hemos ido a algún tipo de cementerio, ¿verdad? Ya sea un cementerio que veamos que tiene lápidas que se ven muy brillosas, ¿verdad? Que le ponen cerámica y cuantas cosas le ponen y se ve muy bonito por fuera, pero dentro, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es muerte, podredumbre, lo que es inmundicia. Y el Señor no quiere que yo tenga una apariencia de que por fuera yo sea algo, pero que por dentro yo esté podrido. Porque yo puedo engañarte a ti, te puedo engañar a ti, te puedo engañar a ti, pero al Señor yo nunca lo voy a engañar. Porque el Señor, como mencionamos anteriormente en Jeremías, que Él escudriña el corazón y Él lo conoce. Y las cosas que tú y yo nos conocemos, el Señor sí la conoce y el Señor quiere hacer esa obra en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? En el versículo 3 leíamos y decía que y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y verdad, esta palabra la vamos a dividir en 4 niveles. Y el primer nivel es el nivel de los tobillos, que tiene como nombre inicio y seguridad. Nivel de los tobillos, inicio y seguridad. Amén. Dice la palabra aquí que midió 1000 codos. Y usted sabe que 1000 codos es equivalente a 500 metros de distancia. O sea, 1000 codos es equivalente a medio kilómetro. Porque dice que el varón llevaba un cordel y con eso iba midiendo la distancia que estaba corriendo, ¿verdad? Que estaba caminando. Y yo no sé cómo usted lo pensará, pero yo imaginándome que usted vaya entrando en un río y que usted camine 500 metros, medio kilómetro de distancia y que solamente usted llegue hasta los tobillos. Es un tremendo río, bastante grande, bastante vasto, ¿verdad? Entonces, esta distancia nos muestra de lo grande e inagotable que es el Señor para la vida de cada uno de nosotros. Porque 500 metros adentro y solamente llegar hasta los tobillos, no habla de la grandeza del Señor espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el Señor tiene más para darnos a cada uno de nosotros de lo que yo puedo tener para pedirle. Por eso hablamos de una guianza sin frontera. Porque si usted ve un río que se pierde a medio kilómetro de distancia, ya la vista no te da para llegar allá. Pero aún allá hay más, y hay más, y hay más, porque el Señor siempre es más. El Señor es inagotable. El Señor es más de lo que tú puedas creer, de lo que yo pueda creer, porque quienes le ponemos límites al Señor somos nosotros. Por eso siempre tenemos que pedir la guianza de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y nos lleva de gloria en gloria. Creo que la hermana Raquel también mencionó esta parte, no sé si fue aquí, en el púlpito, o fue cuando ya nos íbamos, pero ella decía que el Señor va obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y hay veces que como que llegamos a un nivel y si no avanzamos de ese nivel, si caemos ahí, entonces retrocedemos otra vez para volver otra vez a ese nivel y trabajar, y nos mantenemos a veces en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque no queremos rendir nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Y tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos avanzar aún más allá de ese nivel. Porque a veces nos quedamos en el mismo error. ¿Y sabe algo? Cuando tú cometes un error una vez, fallaste. Pero si lo cometes otra vez, estás persistiendo en quedarte en ese error. Y en eso es donde no podemos quedarnos, sino que tenemos verdaderamente que avanzar aún más allá.
¿Por qué? Porque si nos quedamos ahí, entonces el Señor no va a poder llevarnos a ese siguiente nivel que Él quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, aunque el camino sea arduo, sea duro o sea difícil, tenemos que permanecer firmes en Jesús. Hebreos 12:1 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los ojos deben estar puestos siempre en Él. ¿Cómo? Corriendo esta carrera con paciencia. Con paciencia. Porque los cambios en nosotros no se van a efectuar de una vez, sino que es un proceso en el cual el Señor nos va guiando a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en este primer nivel, que es el nivel 1 de los tobillos de inicio y seguridad, podemos decir como significado que es una fe de superficie, donde experimentamos la gracia, pero nosotros seguimos dictando los términos. Una fe de superficie. Y no lo podemos poner en el plano natural. Cuando tú vas a una piscina, a una playa, a un río, a donde quiera que vaya que haya agua, ¿verdad? Si tú entras solamente los tobillos hacia el agua, ¿hay algún tipo de presión? De que el agua te pueda llevar a algún lado. Tú puedes correr con total normalidad si el piso es plano en ese lugar. A veces hemos tenido personas que quizá vayan con nosotros, quizá a una playa, un río, donde sea, ¿verdad? Y dicen, yo no me quiero bañar. Y cuando ven que la gente está dentro del agua, no se quiere bañar, pero a veces ¿qué hacen? Como un niño por lo menos. Se quitan los zapatos y van y mojan los pies. Y entran los pies solamente hasta los tobillos, quizás tal vez un poquitico más allá de los tobillos, pero no mucho más allá. ¿Por qué? Porque no quieren profundizar. Se quieren quedar en la superficie. Y este nivel 1 de inicio y seguridad es un nivel, ¿verdad? Que es un nivel de superficie, donde las personas han experimentado la gracia, pero no quieren entrar más en lo profundo. No quieren llegar más allá, sino que se sienten cómodos en su seguridad de su superficie. Tenemos un ejemplo bíblico que está en el libro de Mateo, capítulo 19. Una historia bastante conocida y que ya en otras ocasiones hemos mencionado por aquí, pero es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es una fe de superficie. Mateo capítulo 19, versículo 16. Amén. Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice la palabra, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Porque tenía muchas posesiones, se fue triste este joven. Y aquí podemos ver esta historia que él quizá fue confiado al Señor, porque él sabía muy bien en su interior que él estaba guardando esos mandamientos que Jesucristo le citó en ese momento. Dijo como que, ¿qué más voy a hacer, Señor? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. O sea, si quieres caminar 500 metros más adentro, vende todo lo que tienes. Despójate de eso que tú tienes
si quieres verdaderamente alcanzar el siguiente nivel. ¿Pero qué pasó? Dice que ni siquiera le contestó. Dice que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones este joven. O sea, él entró al agua, al primer nivel 1 de los tobillos, del inicio y la seguridad, cumpliendo los mandamientos, pero no quiso avanzar aún más allá, porque su seguridad dependía de sus riquezas y no dependía del Señor. Su seguridad dependía de sus riquezas, que sus riquezas en este momento representaban el suelo firme, donde él se sentía seguro, y no quiso desprenderse de eso. No quiso avanzar al siguiente nivel, sino que se fue triste. Y nosotros tenemos que procurar no depender de nuestra propia seguridad, de nuestra propia riqueza, sino que yo tengo que depender del Señor Jesús. Cuando el Señor me diga, deja esto, tengo que dejarlo y tengo que ir más allá en lo profundo, dejar que Él sea el que me guíe, que Él sea el que dicte mis pasos, que Él sea el que tome la decisión de donde quiera que yo vaya. ¿Y cómo lo hago? Dejándome guiar por su Espíritu Santo. ¿Y cómo recibo la guianza del Espíritu? El Señor lo pone en el corazón. Y si tú dices que no lo ha puesto en tu corazón o que tú no lo sientes, ¿sabes cuál es la mejor forma? Escudriña las Escrituras. Porque las Escrituras son todas inspiradas por el Espíritu Santo y son las que dictan nuestros pasos. Es el manual de vida del cristiano que tenemos, y es el manual al cual tenemos que acudir como hijos e hijas amadas del Señor Jesús. Entonces, como aplicación para este nivel 1, podemos decir que es una fe de superficie donde todavía mandamos nosotros. Experimentamos la gracia, experimentamos la vida, experimentamos lo que es el Señor, pero todavía yo soy el que decido en mi vida. Y el Señor quiere que yo vaya un poco más allá, un poco más a lo profundo, que yo me deje guiar por Él. Amén. Nivel 2. Nivel de las rodillas. Ese nivel de oración y humildad. Nivel de las rodillas, oración y humildad. Como significado, ¿verdad? Aquí tenemos, es el agua que sube, cuando el agua sube hay presión. Representa la rendición de la voluntad y la vida en comunión. Cuando el agua sube hay presión ahora. Y todo el que haya llegado a un lugar donde haya agua y entra hasta la rodilla, ya sabe que no es la misma presión de cuando estábamos solamente en el nivel de los tobillos, sino que si intentas correr, si intentas avanzar, no tendrás la misma fuerza, la misma agilidad que tenías cuando estabas solamente por los tobillos, porque el agua aquí comienza a ejercer presión en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí en este momento representa la rendición de la voluntad y la vida en comunión. ¿Por qué? Porque es en el momento donde tenemos que arrodillarnos ahora, que tenemos que rendirnos a la voluntad del Señor. Y lo podemos ver en el plano natural. Cuando antes se libraban guerras, que un ejército se había perdido, ¿qué hacían? Soltaban las manos, soltaban las armas, levantaban las manos y se arrodillaban. Se arrodillaban. ¿Por qué? Porque están en una condición de vulnerabilidad. Lo vemos a día de hoy también. Cuando la policía detiene a alguien y la persona sabe que está en peligro de que le puedan disparar, que lo puedan matar en ese momento, ¿qué hace? Suben las manos y se ponen de rodillas, porque es un símbolo de rendición. Y en esta segunda etapa de oración y humildad es cuando tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor, arrodillándonos delante de Él y dejando ciertas cosas atrás. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que guíe nuestros pasos. Efesios capítulo 3, versículo 14.
No sé si están entendiendo la palabra, lo que el Espíritu quiere traer. Efesios capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que el amor, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y cómo comienza diciendo? Por esta causa doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre, porque fuimos hechos hijos por adopción a través de Jesucristo. Y nos arrodillamos delante de Él, ¿verdad? Como dice aquí, de quien toma nombre toda familia en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el hombre. ¿De dónde? En el hombre interior. En el hombre interior, porque recuerden, el río del Señor brota de adentro hacia afuera. Somos un reflejo de lo que está dentro de cada uno de nosotros. Y cuando el Señor es el que está dentro de cada uno de nosotros, la vida de Cristo es la que sale a relucir en lo exterior. El Señor nos fortalece en ese hombre interior. Él nos fortalece en ese hombre interior. Es lo que tenemos que procurar. No fortalecernos en lo social, en lo económico, en la salud, en lo que sea, sino que la fortaleza sea en el hombre interior. Porque aunque este cuerpo exterior se va desgastando de día a día, el interior se va renovando. Porque el Señor es el que va haciendo la obra. El Señor es el que te va renovando. El Señor es el que va tratando con tu vida. Y como dice aquí, ¿verdad? Que fortalezca, ¿verdad? Con poder al hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es a través de esa fe, en este siguiente nivel, es a través de esta fe que tenemos que permanecer en el Señor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, atención, cuál sea la anchura. La anchura. ¿Y cuál es el siguiente? La longitud. Lo lejos que se mete, ¿verdad? ¿Y cuál más? Lo profundo y la altura. Declarando que el Señor es inagotable. Te dio cuatro formas de cómo medir la anchura, longitud, profundidad y altura, declarando que el Señor es inagotable, que el Señor es más de lo que tú y yo podamos ver. Por eso el apóstol Pablo dijo en las cartas que él escribió, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y atención a esta, no solamente que ni vieron ni oyeron, sino que no ha llegado a imaginación del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Que ha preparado para aquellos que le aman. Porque cuando somos guiados sin frontera por el Espíritu Santo del Señor, Él te lleva aún más allá. Te lleva aún más allá.
Y lo que tú creías que tú conocías en un momento, cuando te das guiar por el Espíritu Santo, y si no te lleva más a lo profundo, tú mismo te sorprendes y dices, wow, ¿y qué cambio es que ha ocurrido en mi vida? Y tú dices, pero yo no era así anteriormente, yo nunca me imaginé que yo iba a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque Dios te lleva aún más allá de lo que tú puedas imaginar, más allá de lo que tú aún puedas comprender, porque el Señor tiene más para darnos que lo que nosotros tenemos para pedirle. Eso tiene que quedarse grabado en nuestra mente. Él tiene más para darnos que nosotros para pedirle a Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Somos llenos de toda la plenitud de Dios. Veo hacia adelante, veo a Cristo. Veo hacia los lados, veo a Cristo. Veo hacia abajo, veo a Cristo. Veo hacia arriba, veo a Cristo. Que Cristo sea el que siempre esté puesto delante de nosotros. Siempre puesto delante de nosotros. Porque Cristo es el ejemplo a seguir. Dice que Él puso su rostro como un pedernal y puso la mirada en el galardón. No miró hacia ningún lado. No miró las dificultades. No miró nada. Sino que solamente vio el galardón. Y Él quiere que ese galardón sea donde nosotros pongamos la mirada. Que nada en el mundo pueda desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos un ejemplo clave también para este segundo nivel, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 6. Historia muy conocida por todos nosotros. Pero es una historia, ¿verdad?, que revela el poder de doblar las rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Daniel capítulo 6, versículo 10. Pero antes le daré un contexto para el que no esté tan empapado de la historia. Pero esta historia nos relata la situación de Daniel cuando él estaba en Babilonia, ¿verdad? Sabemos que si bien Daniel en este entonces era un gobernador de Babilonia, pero él no era nativo de allá, sino que él fue tomado cautivo cuando vino la cautividad, ¿verdad?, hacia Jerusalén. Dice que de allá los sacaron a los cautivos y los llevaron a Babilonia y los entrenaron, ¿verdad?, para que mantuviesen como las costumbres babilónicas. Pero la palabra nos relata que Daniel nunca se contaminó, ¿verdad? Pero ese no es el punto que queremos tratar. Pero si bien Daniel aquí dice que él fue fiel al Señor en todo tiempo y fue puesto como un gobernador en Babilonia. Entonces, aquí él pertenecía al parte del Congreso, ¿verdad?, del rey Darío. Y él era una persona que se regía por la palabra. ¿Qué pasa? El enemigo se quiso levantar contra la vida de Daniel en ese entonces. Y vinieron unas cuantas personas que, envidiosos por lo que Dios había hecho en la vida de Daniel, dice que tendieron una trampa a él y pudieron persuadir al rey para engañarlo, para que el rey firmara un edicto que por un lazo de 30 días nadie podía ni orar ni adorar a ningún otro Dios o a alguien sino al rey. Dice que era ley de Media y de Persia, que quiere decir que era una ley que no podía ser abolida ni siquiera aún por el mismo rey. Y dice la palabra que Daniel, él oraba 3 veces al día. Constantemente oraba 3 veces al día Daniel. Y estas personas sentían envidia porque habían visto cómo Dios lo había prosperado a Daniel en aquel entonces. Y como le tendieron esta trampa, ¿verdad? Leemos el versículo 10 ahí, que dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, atención,
entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel, él no sucumbió ante la persecución, no sucumbió ante el edicto del rey, sino que dice que abiertas las ventanas que daban a Jerusalén, dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba como lo solía hacer. ¿Por qué? Porque su comunión no iba a ser quebrantada por ningún sistema que se quería levantar en ese entonces. Y la palabra nos relata más adelante, ¿verdad? Que el rey se entristeció cuando se enteró de eso, porque él no podía volver atrás su palabra, porque si bien es cierto que el rey le tenía un cariño especial a Daniel, y la palabra dice ahí que fue llevado al foso de los leones, porque dice que el Señor envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel le fue fiel a él, no importando la circunstancia. Dice que se arrodillaba, o sea, se humillaba adelante del Señor y permanecía con una vida de oración y humildad, que es el punto que estamos tratando, oración y humildad. Se mantuvo constantemente orando con el Señor, no importando lo que viniese. El Señor mandó sus ángeles que cerraran la boca de los leones y no lo pudieron tocar los leones, sino que él fue preservado. Y cuando el rey se enteró de esto, dice que mandó a buscar a las personas que habían acusado a Daniel y que lo echaron al foso de los leones. Dice que no bien cayeron cuando ya los leones lo estaban despedazando. Porque la palabra dice que el que se levante sin ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Porque el Señor es el que pelea nuestra batalla cuando estamos en esa vida de oración, en esa vida de comunión, en esa vida de humildad delante del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Les recuerdo nuevamente que Daniel era un gobernador. O sea, Daniel pudo usar su influencia para desmentir todo lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasa aquí? Dice que sus rodillas dobladas en oración fueron más fuertes que su control como gobernador. Sus rodillas dobladas, o sea, Daniel le dio ese primer lugar al Señor Jesucristo. Y cuando le dio ese primer lugar al Señor, entonces el Señor vino y peleó su batalla. El Señor vino en su rescate. Y es muy diferente, porque cuando veíamos el nivel 1, que es el nivel de inicio y seguridad, hablando del joven rico, este joven rico dice que él estaba seguro en sus riquezas y él no quería dejar aquello que tenía y quiso permanecer ahí. Dice que se devolvió, que volvió atrás. Pero cuando a Daniel se le presentó la oración de volver atrás y de negar al Señor y de retirar su vida de oración y comunión, dice que a él no le importó, sino que él fue otros 500 metros más adentro al río. Y cuando fue allá, el Espíritu Santo lo guió y el Espíritu Santo lo defendió para que los leones no le hiciesen daño. Y nada lo pudo tocar. ¿Por qué? Porque él le dio ese primer lugar al Señor. Y no quedó ahí la cosa, sino que en el versículo 24, creo que es, 25, en el versículo 25, dice la palabra: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin.
La comunión de Daniel llevó a que ese nombre fuera exaltado, no solamente en su vida, no solamente en Babilonia, sino en todos los lugares que ese nombre sea exaltado, sea reconocido, sea glorificado. Porque cuando le damos el primer lugar al Señor y nos dejamos guiar por el poder de su Espíritu Santo, el Señor abre puertas delante de nosotros. Y como dice su palabra, que senda Él hará delante de cada uno de nosotros, no importando las situaciones. Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento de vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, si me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo del Señor, entonces el Espíritu Santo es el que abre puerta delante de mí y nada me podrá tocar, nada me podrá destruir. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como aplicación para este segundo nivel, podemos decir que es donde nuestra disciplina espiritual empieza a chocar con el mundo. Y este es el momento donde, como dice aquí, ¿verdad?, que nuestra disciplina espiritual comienza a chocar con el mundo. ¿Por qué? Porque Daniel, al ser un hombre de oración, dice que eso le molestaba a las personas. ¿Por qué? Porque Dios lo prosperaba a través de eso. Y si bien más de uno aquí hemos experimentado, ¿verdad?, que hay muchas veces que hay personas que te dicen, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿O por qué oras tanto? No hay que estar todos los días dentro de una iglesia metido, ¿verdad? Como que, oye, haz tanta cosa porque Dios a eso no le importa, Él no se mete con eso. Pero sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros cedemos ante esas tentaciones o ante esas críticas, entonces le estamos dando la oportunidad a que el enemigo sea el que tome el control de nosotros. Y no podemos caer en eso. No podemos dejar que el enemigo sea el que tome el control de nosotros. Y muchas veces lo podemos ver no solamente en eso, cuando la gente dice, que ¿por qué tú vas tanto a la iglesia? Aún en nuestra vida secular. Si, por ejemplo, alguna persona, no sé, tienes alguna diferencia con alguna persona, y tú dices, no, yo no voy a perdonar porque fue que me falló, porque fue que me faltó. Y ahí es cuando nuestra disciplina espiritual comienza a entrar en conflicto con las cosas del mundo. Pero si yo soy guiado por el Espíritu Santo del Señor, entonces el Señor será el que guiará mis pasos. El Señor será el que tomará el control de mi situación. Y el Señor será el que abrirá camino delante de mí. Pero el Señor nos está invitando a que entremos más en lo profundo, que vayamos más hacia Él, que no nos quedemos en esa orilla, porque cuando nos quedamos en esa orilla, aún nos falta por experimentar un poco más del Señor, un poco más de su vida, un poco más de lo que Él es y de lo que Él representa para cada uno de nosotros. Por eso el Señor hoy nos invita a que entremos otros 500 metros más adentro, para que nos dejemos guiar por su Espíritu Santo. Que aunque haya presión, que aunque el mundo se quiera, ¿verdad?, llevarnos la contra, pero que yo me deje guiar por la corriente de su Espíritu Santo. Que yo me deje guiar por la corriente de su Espíritu Santo. Que no sean mis pasos los que dicten cómo yo tengo que caminar, sino que sea el Señor Jesucristo el que dicte cómo yo tengo que caminar. Bendito sea el nombre de Jesús.